En la Fundación Mediterráneo trabajamos por la cultura, el arte y el conocimiento. Nuestros centros ubicados en Alicante, Valencia y Murcia son espacios de inspiración abiertos a todos aquellos que buscan aprender y expandir sus horizontes. Proponemos una cultura que impacta en las personas, la sociedad y el planeta. Una cultura diversa y comprometida con la conservación y puesta en valor de un legado único. Pero más allá de custodiar grandes legados del pasado, queremos ser arquitectos del futuro. Promovemos el pensamiento crítico y la sensibilidad artística, expandiendo conocimientos de arte, música, historia, literatura, cine, filosofía y mucho más. Somos un punto de encuentro y reflexión para contribuir al crecimiento personal, cultivando el pensamiento y la creatividad de las generaciones actuales y futuras. Una institución cultural que custodia y difunde uno de los patrimonios documentales y artísticos más relevantes de nuestra historia. Miramos hacia adelante con el compromiso de seguir siendo un referente de sabiduría, innovación y calidad. Únete a nosotros en la celebración del conocimiento y la cultura. Fundación Mediterráneo, la Fundación. Bueno, pues el primer aplauso puede ser para la Fundación, ¿no?, que nos acoge. Gracias a todos por su presencia esta noche en esta cuarta jornada ya, si no me equivoco, de la Semana Internacional de las Letras, en esta octava edición además. Llevamos unos 45 o 50 actos en lo que va de semana, literarios y de artes afines, teatro, conciertos, cine, exposiciones de arte. Quiero agradecer a la Fundación Mediterráneo que esta sea nuestra casa y a todo el personal que trabaja en esta su sede de Murcia. Y quiero también dar la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están siguiendo en directo a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Mediterránea. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida en este acto a una persona que para mí es entrañable, es una gran amiga. Marta Robles está en casa, porque Murcia es su casa, ella lo sabe, y viene aquí con asiduidad además a todo tipo de cosas, ¿no? Marta es una de las grandes de la comunicación en España, periodista de raza, escritora excepcional, ha cultivado además diferentes géneros literarios. Yo he pasado un verano muy entretenido leyendo algunas de las obras que tuve a bien adquirir en mayo, cuando estuvimos juntos en el Festival de la Unión, en el Festival Iluro de Literatura de la Unión, memorables raticos que pasamos allí. Hoy la tenemos aquí en Murcia, en una jornada de la Semana Internacional de la Letra. Yo le quiero agradecer, en primer lugar, que haya venido a Murcia con la agenda que tiene y, en segundo lugar, que también sea ella mañana la encargada de conducir la ceremonia oficial de los premios Eslibris 2025, Eslibris Murcia 2025, que será en este mismo auditorio a esta misma hora, con lo cual la vamos a tener 2 días por aquí, o sea que nos dará tiempo de disfrutar de ella. Por supuesto, están también todos ustedes invitados mañana a la ceremonia. Para hacer el coloquio con Marta sobre su último libro, Amada Carlota, un thriller, novela negra, con un detective que ya va en serie varias novelas, Tony Roures, yo me propuse llamar a alguien que es consustancial a Eslibris, ¿no? Está con nosotros desde la primera edición, hace 8 años. Yo creo que ha participado en todas las ediciones, o casi todas. Pedro Rivera, abogado, es consejero de presidencia, lector compulsivo y además uno de los grandes especialistas en cómic que hay a nivel nacional y, por supuesto, un amante de la novela negra hasta unos niveles increíbles, ¿no? Por lo tanto, Pedro era la persona idónea para hacer el coloquio con Marta. Yo, con su permiso, le voy a pedir un aplauso para ellos y le voy a ceder la palabra a Pedro Rivera para que conduzca el acto como le parezca oportuno y a disfrutar. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a nuestra invitada, autora,
y dar las gracias, por supuesto, a Vittorio, cuyas palabras son fruto de una amistad ya que nos dura muchos años y por muchos más, espero, son fruto de ese cariño, pero bueno, que igualmente te reconozco. Por supuesto, estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la rentrée literaria y también es el mes de Eslibris. Volvemos a encontrarnos en Eslibris, la Semana Internacional de las Letras, que llega, como decía Vittorio, este año a su 8ª edición. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la organización del Eslibris por invitarme a participar un año más, también a todo su equipo, igualmente por la fantástica organización, la gran cantidad de actos que se han desarrollado y se están desarrollando esta semana en torno al mundo del libro y de la cultura en general. Igualmente a la Consejería de Cultura de la región de Murcia y al Ayuntamiento y su concejalía por esta apuesta firme por la cultura y por la lectura en particular. Por supuesto, también a todas aquellas empresas privadas que han decidido apostar por la cultura. No hay que olvidar nunca que la literatura es una de las puertas a la libertad. Y también a la Fundación Mediterráneo, muchas gracias. Dentro del ciclo de autores de éxito se encuadra este coloquio que vamos a tener esta noche con la periodista y escritora, pero especialmente en su condición de escritora esta noche, doña Marta Robles. Esta invitada no necesita presentación, sin embargo sí que le voy a ofrecer una serie de apuntes curriculares. Nació en Madrid y estudió Ciencias de la Información, rama de Periodismo en la Universidad Complutense. Su larga trayectoria en medios de comunicación comienza en la revista Tiempo en el 87, incluso antes de haber empezado antes de haber terminado la carrera. Desde entonces ha trabajado en radio, Cadena Ser, Radio Inter, Onda Cero, Punto Radio, Radio, Televisión Española, Telemadrid, Telecinco, Antena 3, 13... Bueno, uno se pregunta casi en qué medio no ha participado o no ha colaborado. También en publicaciones tan variadas como Man, Woman, Panorama, Elle, Dunia, El Semanal, La Vanguardia, y en la actualidad escribe también en el periódico La Razón y en Archiletras. Ha publicado, la verdad es que una gran variedad de libros, y digo gran variedad porque ha tocado distintos géneros. Voy a destacar El mundo en mis manos, una biografía del año 91, escrito junto con Pedro J. Ramírez, La dama del PSOE, escrito en el 92, Los elegidos de la fortuna, el año 99, que es un ensayo. Otro ensayo, El Parque Oceanográfico Universal de Valencia, Las 11 caras de María Lisboa, Relatos, un diario de una cuarentona embarazada, que es una novela. Don Juan, relatos dentro de un colectivo. Madrime, Marta, una guía literaria. Luisa Los Espejos, que publicó en 2013 y por el que obtuvo el premio Fernando Lara de novela 2013, uno de los premios literarios más prestigiosos de nuestro país. Usted primero, en el 2015, ensayo Obscena, una antología de relatos pornocriminales en 2016, Lo que la primavera hace con los cerezos en 2022, Pasiones carnales en el 2021, Mañanas de luz dorada, libro guía de viaje de Salamanca, y además ideó, dirige y prologa la colección de True Crime sin ficción para la editorial Al Revés, desde 2019. Ha recibido numerosos premios, tanto en el ámbito profesional en su calidad de periodista como escritora. Woman de Oro, en el 95 Antena de Plata, 95 TP de Oro, 95 Antena de Oro otra vez en 2011, el Fernando Lara que les he dicho anteriormente. En el ámbito literario, finalista el premio Silverio Cañada 2017, la primera novela negra por a menos de 5 centímetros, premio especial a la mejor de los nuestros del Fan Festival Aragón Negro en 2019 por su contribución a la novela negra a través de la creación del detective Roures, por a menos de 5, bueno, los libros de los que vamos a hablar ahora. Premio Letras del Mediterráneo también, categoría narrativa, por La chica a la que no supiste amar. Premio Alicante Noir en 2021 por La chica a la que no supiste amar, etcétera. Bueno, Premio Alfábega, literatura del Festival de la Novela Histórica Noir 2023. Premio también de la Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. La serie Roures es también una serie de novelas que se encuentran entre lo más destacado de su producción, diría yo. Es autora de la serie del detective Tony Roures, que comenzó en 2017 con a menos de 5 centímetros. Seguiría La mala suerte en 2018, La chica a la que no supiste amar en 2020 y todas ellas editadas por la editorial Planeta a través de su sello editorial Espasa. A las 3 entregas se ha sumado una cuarta, Amada Carlota, que fue lanzada precisamente ayer, 24 de septiembre, y de la que vamos a hablar esta noche,
con la autora. Las 3 primeras he tenido la ocasión de leerlas en papel, aquí las traigo para que me las firme, y la última la he leído en formato digital porque tuvo la amabilidad de cedérmela en formato digital para poder leerla para esta presentación. Yo agradezco, desde luego, la extraordinaria confianza que depositó al poner en mis manos esa criatura literaria que todavía no había salido al mundo. Y la he leído con muchísimo cariño y aún así me he comprado, como es natural, en papel para que me lo firme. Tony Roures, por ponerlos en antecedentes, es un antiguo corresponsal de guerra. Tras recorrer algunas de las guerras más sangrientas de final del siglo XX y comienzos del XXI, Balcanes, Ruanda, Sierra Leona, por ejemplo, vuelve a su Madrid natal y decide estudiar criminología y hacerse detective. Él dice que detective de cuernos, investiga infidelidades, pero cierto y verdad es que los casos que caen en sus manos en la serie son mucho más complejos y siniestros. Tony ha vivido guerras muy cruentas y ha sobrevivido a ellas, pero no ha vuelto ileso de aquellas, sino con cicatrices en el alma que lo hacen vulnerable. Roures ha cumplido ya los 60 años. Como él mismo dice, ha llegado a esa edad en la que ya ha pasado de estar seguro de todo a no estarlo de nada. A ese carácter cínico, quizá esencial para poder sobrevivir a lo que él ha vivido, se le une, sin embargo, un gran sentido de la lealtad. Es sensible, sabe escuchar, algo muy importante en su oficio, y una necesidad de actuar contra las injusticias. Vive en Malasaña, en una casa rodeado de discos y de libros. Es culto, son frecuentes las citas en sus libros, en los libros a libros y reflexiones, pero sobre todo es un amante de la música. Siempre encuentra una canción para acompañar un momento, una reflexión o un estado de ánimo. Y es un amante de Corto Maltés, el marino aventurero creado por Hugo Pratt, y ya confieso que desde el primero de los libros, al saber esta circunstancia, consiguió ganarme la autora y el detective. En su mundo son imprescindibles su ayudante el Manos, muy efectivo en conseguir información a través de procedimientos poco ortodoxos, y su amigo Prieto, que es un policía embarcado en una cruzada vital contra la trata de mujeres, que es uno de los temas que Marta trata habitualmente en sus novelas, denunciándola. Y, por supuesto, la jueza Carlota Aguado, a quien conoce la segunda de las novelas de la serie y con la que mantiene una apasionada relación sentimental. En torno a ella se desenvuelve toda la trama de Amada Carlota. Y entrando en una sinopsis muy rápida de la editorial para que sepan en qué consiste el libro, sin hacer desde luego ningún tipo de destripe de la misma, como es natural, porque en todos sus libros hay sorpresas. Carlota Aguado contrata los servicios del detective Roures para que investigue su propio caso, la separación forzada de un bebé que alumbró muchos años atrás. Alternando tiempos, la novela reconstruye la vida de Magdalena, una joven asturiana obligada por su entorno a un matrimonio sin amor. De forma paralela, Roures investiga un caso de abusos sexuales en el ámbito universitario. Sí les diré, y se lo he dicho a ella personalmente, que bueno, para mí es la novela que más me ha gustado de toda la serie y que no considero imprescindible haber leído las otras 3 previamente para abordar esta novela. Sin embargo, estoy convencido que si la leen, querrán más de saber de Roures y les recomiendo que vayan a hacerse con sus novelas porque son francamente buenas. Y entrando ya directamente, escribir una mala novela es muy difícil y escribir una buena es un milagro. La diferencia entre una y otra es la emoción. Esta es una frase de la autora del primero de sus libros. Es una frase de un escritor, de Artigas, que es uno de los protagonistas de A menos de 5 centímetros. Que efectivamente es una cita de uno de los personajes de la primera novela. Usted dice eso, dice la diferencia entre una y otra, entre una buena y una mala novela es la emoción. Pues yo le diré que voy a empezar curiosamente discrepando simple y llanamente en una cosa. Yo creo que sí que es muy fácil encontrar una mala novela. De hecho, hay demasiadas malas novelas en los anaqueles de las librerías con el sello negro. Su novela no es el caso. Y desde luego lo que sí que es cierto, que dándole la razón en esto, que esta novela sí que está escrita con mucha emoción, como todo lo que he visto que escribe, dice usted. Pues entonces, Pedro, yo no te voy a llamar de usted. Me parece que si vamos a hablar de las novelas y después de haberte leído las mías, creo que podemos llamarnos de tú y creo que es mejor y más fácil para este diálogo. Yo no solamente en A menos de 5 centímetros, sino yo creo que prácticamente en toda mi obra literaria, en mi último ensayo,
Lo que la primavera hace con los cerezos, donde hablo de la relación entre el amor y el desamor con la creación. He estudiado mucho la propia creación y creo que la creación de todo tipo, incluida la literaria, hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser un buen trabajo y, digamos, un gran trabajo, un trabajo excelso o una obra de arte. Y yo creo que lo único que diferencia una cosa de la otra es la emoción. Y por eso dice Artigas en A menos de 5 centímetros lo que dice. Dice, escribir una mala novela es muy difícil, insisto, porque todo el mundo quiere ser escritor, igual que todo el mundo piensa que su vida da para una novela, para una biografía, para cualquier cosa, pero escribir es muy difícil y hasta escribir una mala novela es muy difícil. Y escribir una buena, es lo que dice él, es un milagro y la única diferencia entre una y otra es la emoción. Si no consigues que un texto te emocione, al final es una redacción y puede ser una redacción incluso sin ningún tipo de interés. Pues comparto que efectivamente la novela está escrita con mucha emoción, como he dicho antes, y como todo lo que decía que le he escuchado y le he leído cuando habla de literatura y lo que cuenta en estas novelas donde aborda de manera muy apasionada los temas que trata. Bienvenida a El Libris y bienvenida a la región de Murcia. Muchas gracias. Bueno, en Amada Carlota encontramos, como decía antes en la sinopsis, dos investigaciones que se desarrollan en paralelo. La principal se dirige a averiguar la paternidad real de una niña, en la que se nos muestra una trama de robo de niños recién nacidos en la época del franquismo. Y en la otra se investiga una serie de abusos sexuales por parte de un profesor universitario y el tráfico de las fotografías en la conocida como Dark Web. Me interesa empezar sobre todo por el primero de los casos, que es en realidad el medular de la novela, donde se habla de esa trama de sustracción de niños en la época del franquismo que no es demasiado conocida y donde se entregaban a otras familias con identidades falsas. Me gustaría que nos contara cómo llega a interesarse por este tema, que no aborda exclusivamente en esta novela, sino que lo trata en alguna otra más. Cuéntenos cómo despierta interés. Bueno, el tema en realidad en todas las novelas negras, en todas mis novelas negras, yo hablo de lo que hablan las novelas negras del siglo XXI, que es del mal. Y en definitiva, el mal al final aparece en distintos aspectos y uno de ellos está referido a el enorme deseo de ser padre y madre a costa de cualquier circunstancia, ¿no? Casi a cualquier precio. Y eso es lo que abordo en La mala suerte y por eso me imagino que dices que me meto en este tema varias veces, pero no, la verdad es que Amada Carlota es una novela que está estructurada en 3 espacios temporales. Comienza en 1985, que es cuando una chica adolescente de 16 años llega en un coche de lujo a una clínica clandestina en un lugar que no sabe dónde está ella, de Asturias, y da luz a un bebé al que unos minutos después le retiran del regazo y no vuelve a ver nunca más. Después la novela viaja hasta el presente, es un presente de 2018 porque yo quería que fuera justo antes de la pandemia, me interesaba ese momento. Y después viaja a los años 60 y desde los años 60 va acercándose paso a paso hasta ese presente de 2018. Los detectives en sus agencias obviamente no pueden estar trabajando en un solo caso porque ya les cuesta sobrevivir con varios casos. Que tuviera uno solo no resultaría muy creíble. Y en este caso se mete en el asunto de los bebés robados precisamente porque una persona muy cercana a él, que es la jueza Carlota Guado, le desvela que ella sufrió en su adolescencia un robo de bebé, que la separaron de un bebé sin que ella quisiera y le encarga ese caso, pese a que tienen esa relación sentimental, además un poco enturbiada por una infidelidad de la propia jueza al detective.
y a partir de ahí, mientras está desarrollándose esa trama, el detective tiene que atender a otro caso que les entra en la agencia, y es un caso de abuso en la universidad. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a desvelar qué pasa con el abuso, supuestamente por parte de un profesor. Estos dos casos, que aunque parezcan absolutamente diferentes y dentro de la propia novela, tienen muchas concomitancias, porque en definitiva en esta novela de lo que vamos a hablar es de las mujeres que callan, de mujeres que guardan secretos durante muchos años de su vida porque no les queda más remedio, a veces por las propias apariencias, por la situación en la que viven, por las circunstancias, por esas puertas que se cierran y que ocultan familias que muchas veces no son tan perfectas como se pudiera decir, y mujeres que callan abusos y manipulación en todos los tiempos, durante la dictadura, después de la dictadura e incluso en este siglo XXI, donde ya hemos vivido el Me Too, pero ni eso ha logrado que nos libremos de tener que cuidar la honra. Y eso es algo que sigue estando vigente en pleno siglo XXI. El robo de bebés a mí siempre me había llamado la atención. De hecho, me parecía escandaloso pensar que durante los tiempos de dictadura se hubiera producido robos de bebés en España, y además las razones tan peregrinas que habían llevado a que se produjera. El hecho de que hubiera un director de psiquiatría del régimen de Franco que tratara de demostrar que existía un gen rojo que hacía que pues las personas de diferente ideología fueran degeneradas social y psicológicamente, y que por esa supremacía, por ese sentimiento de supremacía que, por cierto, durante el siglo XIX fue tan habitual en toda Europa, pues separara a muchas madres republicanas de sus hijos para que se olvidaran de todos esos principios y se criaran con familias como es debido, es decir, lo que él pensaba como es debido, me parecía escandaloso y aterrador, y me parecía que era importante recordarlo. Pero más escandaloso y más aterrador me parecía saber que en tiempos de democracia había habido tantos robos de bebés. Bueno, la casualidad ha querido que esta semana haya sido noticia, una noticia, aunque no es en España, sí que afecta a España. El Tribunal Supremo de México, si no me equivoco, ha dictado una sentencia obligando a investigar un presunto caso de robo de bebés de una chica española que al final los padres le reconocieron que realmente no habían sido los padres, y que parece ser que se trata de otro caso de robo de bebés con falsificaciones de identidades. Bueno, los robos de bebés se han producido en el mundo entero y normalmente en casi todos los regímenes totalitarios y en los regímenes y en los lugares donde hay más delincuencia o es tan fácil comprarlo todo, ¿no? Pues con mayor asiduidad. Pero a mí, desde luego, me resultaba muy escandaloso pensar que, pues sí, había robo de bebés en la dictadura española, en la dictadura argentina o en tantos otros lugares, pero me parecía especialmente escandaloso, y yo creo que a muchos de los lectores les va a suceder lo mismo, que en la España de la democracia, pero no en los primeros años de la España de la democracia, sino en los años 80 y hasta finales de los 80, resultara tan fácil que se produjeran adopciones ilegales de niños robados. Y sobre todo, que también lo apunta en la novela, pero esto es un tema que está ahí a poco que se quiera investigar. Desafortunadamente, al haber ocurrido tanto tiempo atrás, las investigaciones que se han iniciado sobre este particular han acabado muchas veces siempre prescribiendo. Sí. De hecho, en el caso de los bebés robados en España, Vela, por ejemplo, en el caso de los bebés robados en España, al final solamente se apuntó a dos personas, a una monja y al doctor Vela, que tú estabas diciendo en este momento. Sor María Gómez. Y al final ninguno de los dos resultaron condenados porque,
como bien decías, los casos prescribieron. Es impensable pensar que un caso de esta magnitud pueda prescribir. No lo comprendemos realmente porque no es un delito de sangre con un disparo de por medio, pero desde luego la sangre de cada uno de esos bebés es sangre de sus padres, ¿no? Hay una frase que pronuncia Roures al respecto. Dice: gran arma de guerra la violación, gran arma de guerra también el robo de bebés. Otra manera de herir para siempre, de matar en vida. Desde luego que lo es. Yo creo que el mayor dolor que se le puede provocar a un ser humano tiene que ver siempre con el amor más desmedido e incondicional que puede producirse, que es el de un padre o una madre con sus hijos. Y realmente robarles los bebés, bueno, mira, en una de mis novelas, en La mala suerte, yo contaba algo aterrador que pasaba en la guerra de los Balcanes y que es absolutamente cierto, y es que los serbios en las afueras de Sarajevo, todos aquellos hoteles de lujo que existían los habilitaron y como prostíbulo de las tropas, y entonces ahí encerraban a las mujeres bosnias que trabajaban en el sexo 24 horas al día para estos miembros del ejército serbio. Y las tenían allí hasta que tenían un embarazo avanzadísimo. Una vez que tenían el embarazo tan avanzado que era irreversible, que no podían provocarse un aborto, las devolvían con sus familias. Las devolvían con sus familias con la semilla del diablo dentro, porque claro, hubo mujeres que se pegaron un tiro ellas a sí mismas. Para que fueran rechazadas, ¿no? Bueno, ellas se fueron rechazadas, pero algunas no pudieron soportarlo y se suicidaron. A otras las mataron. Otras abandonaron a sus hijos. Los hijos fueron dejados en orfanatos y 20 años después se seguían preguntando por qué les odiaban tanto. O sea, que es todo lo que tiene que ver con la sangre que parece que no tira y de qué manera. Antes hablábamos del género negro. Me interesa detenerme aquí. Esta obra es una novela negra en el sentido clásico americano, la surgida en los años 20. No es una novela de detectives, enigma, donde lo importante es descubrir quién es el criminal. Aquí conocemos, de hecho, en la mayor parte de sus obras vamos incluso por delante del detective, vamos conociendo información que el detective va después conociendo, porque va intercalando de manera pues, muy estratégica las informaciones para que nosotros estemos al tanto de lo que ocurre y el detective llega después. Pues realmente no es tan importante cómo lo descubre, sino la temática que está abordando. Y es que creo que hay dos tipos de novelas y hay un error que es bastante frecuente, que la gente confunde lo que es la novela policíaca con la novela negra. La novela policíaca, como tú bien dices, es esa novela enigma y es así como una especie de cubo de Rubik que uno tiene que poner el colorcito, y además que todos los lectores casi quieren anticipar el final y echarle un pulso al escritor a ver si descubren antes quién es el asesino. En las novelas negras no importa quién es el asesino, importa los motivos, importa comprender por qué se produce ese mal y hacer la denuncia también de lo que se está produciendo. Y a mí me interesa muchísimo más porque me interesa el alma humana, me interesa saber qué es lo que se cuece dentro de nosotros, que como decía Simenón, un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un crimen. Y realmente eso yo creo que nos resulta a todos un poco aterrador, y por eso nos interesa tanto el género negro, para descubrir cuándo se hace ese clic y de pronto emerge el mal en cualquier ser humano. Por eso, si te fijas, siempre queremos explicar la maldad y hay veces que es inexplicable, pero tratamos de explicarla, yo creo que por el miedo que nos da que de pronto emerja al lado en cualquier circunstancia e incluso que salga de nosotros mismos. Los temas que aborda, los aborda, como decíamos, denunciándolos. Y resulta que muchos de esos temas que trata están conviviendo con nosotros en la sociedad, pero están ocultos para muchos mortales, o por lo menos no conocemos la realidad sórdida que se puede esconder detrás, como el tema de la trata de blancas, como el tema de por ejemplo, el tema del robo de los niños que ha dicho, el tema de los abusos sexuales, que también lo aborda en la novela.
es una manera también de denunciar y de sacar aspectos siniestros de la sociedad que aparentemente puede ser limpia, clara o no ocultar estas maldades, y sin embargo, a poco que escarbes o quieras entrar en determinados recovecos, te lo encuentras. Bueno, yo creo que la maldad es consustancial al ser humano. Creo que si nos retrotraemos en el tiempo, lo primero que vemos es un asesinato. Caín y Abel. Y bueno, si leemos la Biblia, nos vamos dando cuenta de que está llena de asesinatos, de maldad y de crueldad. La historia de los hombres y las mujeres está repleta de malos tratos, de sometimiento, de abusos, de todo. O sea, quiero decir que estos asuntos suceden aquí y han sucedido, por desgracia, a lo largo de toda la humanidad. Por suerte nos encontramos en un momento de nuestra historia y en un lugar concreto de nuestro planeta donde se respetan los derechos humanos, pero eso no ocurre en todos los lugares. Y aún así, aquí donde se respetan todos los derechos humanos, insisto, detrás de muchas puertas que se cierran hay muchísimos secretos y continúa habiendo sometimiento, abuso, maltrato de los hombres a las mujeres, de las mujeres a los hombres, puede haber cualquier tipo de circunstancia. Es verdad que las que más sufren siempre este tipo de circunstancias son las mujeres, pero también puede haber ocasiones en las que los hombres estén atrapados en las apariencias, en matrimonios que son asfixiantes. Y la maldad está por todas partes. La maldad, como tú decías, hay veces, antes nos estábamos tomando un café y decías que yo anticipo en algunos casos no solo lo que piensa el detective o no, que eso es curioso porque las novelas tienen que ser canónicas, pero uno tiene que conocer las reglas de la novela negra para luego saber cómo saltárselas y hacerlas a su medida. Y eso es lo que yo hago. Yo hago una novela con el sentimiento de Hitchcock y creo que esa anticipación juega muy bien con el propio lector, que se siente muy cómplice de todos los personajes, ¿no? Está hecho de una manera muy premeditada. Yo creo que en Amada Carlota más que en el resto de las novelas. Pero es verdad que hay muchos temas que yo anticipo porque han estado siempre entre nosotros. Y bueno, la primera novela es del año 2018, si no me equivoco, la primera novela negra. Y la primera novela negra es de 2017. 17, bueno, 17. Pero y la primera del 96 o 97 es de los primeros libros que escribe. O sea, que pasan cerca de 20 años y en esos hay novela histórica, hay ensayo y tal. ¿Cómo llega esa decisión de querer abordar el género negro? Vamos a ver, yo llevo... Lo habrán preguntado muchas veces seguro, pero me interesa saber Yo llevo escribiendo toda la vida, llevo escribiendo y mi generación empezó a leer con unos pequeños detectives creados por Enid Blyton, que era una escritora inglesa, como probablemente todo el mundo sabe, y construía las aventuras de los 7, de los 5, pero por esa época también había otros muchos investigadores. Estaban los 3 investigadores auspiciados por Hitchcock, o Puck, investigadora, y tantos otros libros que eran policíacos. Y yo empecé a relacionarme con el mundo policíaco entonces. Después, enseguida vino Edgar Allan Poe y ya me metí de lleno en el género negro. Empecé a leer género negro pues de todo tipo, pues Chandler, Hammett, Simenon, Patricia Highsmith, Wilkie Collins, bueno, todo lo que caía en mis manos de género negro, y ya sabía desde entonces que en algún momento yo escribiría género negro. De hecho, la primera novela que yo escribí, que era muy mala y no se publicó, no la llevé a ningún sitio para que se publicara, yo tenía 16 años, conservo los cuadernos cuadriculados donde la escribí, y era de género negro. ¿Pero género negro o policíaca en este caso? No, era de género negro. No era policíaca, era género negro. Era género negro desde el principio porque a mí siempre me interesó más el género negro que el policíaco. El policíaco fue el que me abrió la puerta de los misterios, como lo hacían con todas las personas de mi generación. Pero a mí me interesa mucho más conocer la naturaleza del ser humano. Yo hago novelas de personajes, en las que mis personajes al final tienen
una intrahistoria, que vas conociendo sus pensamientos, lo que les duele, cómo ven las cosas, cómo se posicionan, y yo creo que eso es importantísimo y que hace que además el lector sienta lo que le afecta y lo que le duele y lo que le pasa a cada uno de mis personajes. O sea que desde el principio a mí me interesaba la novela negra y había leído muchísima novela negra. Y lo que sucede es que yo me metí a la carrera de periodismo casi por casualidad. Quería estudiar filosofía, me convencieron de que tenía mucha capacidad para la comunicación y empecé a estudiar periodismo. Y es cierto que se me metió ese veneno del periodismo que nunca va a salir. Siempre tendré esa voluntad de traducir el mundo, porque creo que de algún modo eso contribuye a que el mundo sea no más justo, que eso sería un atrevimiento, pero sí menos injusto. El hecho de que las cosas se conocen hace que se pueda rebelar uno contra ellas. Pero yo lo que quería era ser escritora desde siempre. Entonces empecé a escribir libros en el año 91. En toda mi carrera profesional siempre he escrito en prensa, en toda mi carrera profesional. Empecé en el año 91 con una biografía porque le tengo mucho respeto a la literatura. A mí me llama la atención, hay muchas personas que dicen, uy, he escrito una novela, yo no leo. Yo leer no leo, pero he escrito una novela, uy, sí, voy a escribir una novela mañana. ¿Has escrito algo? No, yo no he escrito nunca, pero bueno, yo le tengo... Me llama mucho la atención que eso pueda suceder. A mí, desde luego, no me pasa eso. Le tengo mucho respeto a la literatura. Me ha dado los momentos más felices de mi vida. Yo no sería lo que soy si no hubiera leído lo que he leído. Sí creo que realmente la literatura te da argumentos para ser más seductor, para disfrutar más las cosas. No sé si te hace mejor persona por la polémica esa que ha habido, sí. Pero desde luego sí creo que te hace más empático y más capaz de sentir el dolor ajeno. Precisamente. Entonces, pero te decía, yo empiezo a escribir biografías, ensayos y trasuntos mucho más periodísticos, porque soy una persona muy respetuosa con la literatura. Y hasta que yo no me vi capacitada para meterme en la ficción, que era lo que yo quería hacer, hacía esos trabajos más periodísticos. A partir de 2001 yo empiezo a hacer literatura, tal cual. Lo otro también lo es, pero es literatura más periodística. Y esto, a partir de 2001, no es literatura periodística, es literatura y ya está, sin más. Antes te comentaba lo de cuando has dicho que hoy día se atreve cualquiera, no lo has dicho exactamente así, pero son palabras mías. Se atreve cualquiera a escribir un libro. Yo no creo que sea tan fácil escribir un libro, o por lo menos no es tan fácil escribir un libro bueno. Por eso te comentaba al inicio que no estaba de acuerdo contigo a la hora de... Pero es que creo que no lo has entendido bien, Pedro. Pues probablemente no lo haya entendido. Porque lo que decía, que lo volvemos a repetir, lo que dice Artigas es: escribir una mala novela es muy difícil. Y escribir una buena novela es un milagro, con lo cual estoy dando mucha importancia a escribir. Por eso digo que a lo mejor no... Pues yo lo que quería decir de la primera de las afirmaciones es que considero que es relativamente sencillo escribir una mala novela, porque hay demasiadas malas novelas escritas. Sí. Demasiadas malas novelas escritas y a la venta, que peor. Pero bueno, eso son ya reflexiones personales. Uno con el tiempo va también eligiendo, porque bueno, hay que elegir lo que uno lee. Por supuesto, hay que elegir lo que uno lee, pero hasta escribir una mala novela lleva su trabajo y es complicado. Y su mérito, por eso digo, bueno, mérito yo no sé si tanto, pero lleva su trabajo. El sentarse y verte ahí unas opiniones y el esforzarse por crear una estructura coherente, unos personajes y tal, debe tener su mérito alguno, ¿no? Pero bueno, hay demasiada mala novela negra. Bueno, yo creo que hay mucha audacia. Yo creo que la gente es muy osada y que piensa que todo el mundo piensa que puede hacer cualquier cosa. En este momento todos creemos que podemos cantar bien, que podemos hacer la mejor música, que todos podemos ser directores de cine, todos podemos escribir un libro, todos podemos pintar un cuadro y bueno, pues cuántas veces habremos oído a esa señora, ese señor que delante de un cuadro de Picasso dice: eso lo dibuja mi nieto. Dice, pues hombre, probablemente hace el mismo dibujo, pero la emoción que causa ese
garabato que no sabemos por qué es un auténtico milagro. Algo parecido a la frase que has dicho antes, se la he escuchado también a decir a Pérez Reverte, en el sentido de que es muy difícil escribir o escribir bien sin haber leído mucho antes. Bueno, yo creo que es francamente imposible, salvo algunas circunstancias muy curiosas y señaladas, ¿no? de personas que no han tenido mucho acceso a la educación, pero tienen una sensibilidad brutal y que son capaces de observarlo todo. O sea, si no se lee, pero se escucha mucho, se observa de una manera desmedida, se trata de reflexionar sobre todo, probablemente también se puede escribir, pero si no me resulta enormemente complicado. De hecho, a veces me han dicho, pues mira, yo leer no leo, pero escribir sí, porque mira, he escrito este libro, ¿qué te parece? Y digo que se nota, que no lees, se nota. Una de las características de tus novelas, por lo menos de las 4 novelas de la serie, es lo concienzuda y lo minuciosa que eres a la hora de documentarte, porque abordas un tema y lo tratas con mucha profundidad, explicas muy bien. Hay algunas escenas de las novelas que bueno, revelan clarísimamente que te has estado documentando muy bien, o por lo menos te has informado muy bien para poder llegar a contar y hacer verosímil esa trama. Creo que es una de las características de tu obra, esa minuciosidad. Y cuando uno se va a los agradecimientos, que le dedicas habitualmente varias páginas al final del libro, se nota, porque empiezas a agradecer uno por uno, a tus amigos por supuesto, pero a toda una serie de personas que tienes que te van facilitando informaciones concretas sobre temas. O sea, que te gusta acudir a fuentes bien informadas cuando vas a hacer una reflexión sobre un tema jurídico, cuando vas a hacer una reflexión sobre algo relacionado con la droga. Es que, Pedro, no me gusta que me pillen. Vamos a ver, yo creo que las novelas no pueden ser, no son reales, pero tienen que ser verosímiles, te lo decía antes, y yo creo que esto es indispensable. Cualquier buen escritor de cualquier momento de la historia apuntala sus historias de ficción sobre realidad. Quiero decir que si tú hablas sobre el siglo XVI y no sabes cómo van vestidos, lo que comían, cómo olía, cómo era el ambiente, pues el lector no va a creer la historia que tú le cuentes. Con lo cual, para creerse esa historia ficticia que tú le cuentas, todo lo que está alrededor tiene que ser absolutamente real y tiene que estar perfectamente documentado. Eso es algo que hacen todos los buenos escritores de la historia. Y antes te citaba, por ejemplo, por supuesto, Pérez Reverte, que tú lo has citado, es exhaustivo en las documentaciones, pero te citaba a Stendhal, que es un caso muy paradigmático. La obra de Stendhal, Rojo y Negro, sale de una crónica de tribunales. Y a partir de esa crónica de tribunales, él lo que hace es un mosaico increíble de personajes diversos que te cuentan una sociedad tal cual era, con los pensamientos, sentimientos, lo que había, lo que pasaba, cómo olía, todo, absolutamente todo. Y eso es imprescindible para construir un relato sólido. Insisto, a mí no me gusta que me pillen, porque si yo defraudo a mis lectores, ya no van a confiar en mí. Y a mí, igual que creo que la lealtad es uno de los elementos básicos y más cautivadores del detective Roures, que por otra parte pues fuma mucho, tiene muchísimos errores, pues a mí me parece que la honestidad a la hora de escribir es indispensable. Yo no puedo meterles una bola a mis lectores, no me parecería honrado. Muy relacionada con esto de la información y la documentación para conseguir esa verosimilitud está los lugares donde ambientas las novelas, porque bueno, es cierto que hay muchos autores, quizá para alejarse del sitio y evitar que haya malos entendidos, interpretaciones y relaciones buscan o lugares ficticios o lugares alejados de ellos que no tengan nada que ver con su vida, pero no es tu caso. O sea, tú ambientas en tu ciudad, en los sitios que conoces también personalmente y dentro de tu ciudad, pues, los restaurantes que visitas, citas incluso a personas conocidas, públicas,
Entiendo que, aparte de los guiños que quieras hacer a tus amigos y a personas a las que quieras efectivamente hacer un pequeño guiño, esta intención última que guarda es la de conseguir más realidad, ¿no? Ambientándola en lugares que todos podemos conocer, o sea, pasear por el barrio de Malasaña o ir a comer a Lucio, como dices otras veces, o a un cocido. Bueno, yo no hago esto para hacer ningún guiño a nadie, es simplemente porque en la construcción del relato me parece que es efectivo y que además a mí como lector me gusta mucho conocer todo de los propios personajes y me ayuda mucho a saber de ellos, situarlos en algún lado. Hay escritores, por ejemplo, pues yo que sé, García Márquez o Juan Benet, que tenían Macondo o región. Macondo, está muy bien construir un lugar ficticio porque así no te equivocas con nada, pero en realidad Macondo era muy reconocible, igual que región también era muy reconocible, ¿no? A mí me gusta mucho pasear a mis lectores por distintos lugares porque me parece que cuando sales de las novelas tienes que salir con algún tipo de reflexión. Para empezar, tienes que haberte emocionado en algún momento, tienes que salir con el corazón tocado, tienes que salir con alguna reflexión posible de todo lo que has leído, tienes que haber aprendido cosas. Salir de una novela y no aprender cosas es que para mí es insólito y además no me interesa. Yo quiero aprender cosas en todas las novelas y da lo mismo que sea negra, verde, azul, rosa o amarilla. En todas las novelas buenas tú aprendes realmente muchas cosas, ¿no? Y entonces el integrar además lugares y llevar a los lectores por distintos sitios que luego además les va a gustar recorrer, me parece que es otro elemento para esa complicidad que muchas veces se establece y que yo creo que es muy de agradecer. Curiosamente, en los novelistas de género negro españoles y mediterráneos en general suele haber este rasgo en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo había en uno de mis grandes popes, que es Manolo Vázquez Montalbán, a quien tuve la suerte de conocer, que además me citó en uno de sus libros, y curiosamente tenía un detective que se llamaba Carballo, es decir, como mi detective, que se llama Roures, que es Robles en catalán, sí, y es Carballo en portugués y en gallego. Así que eso de hacer las cosas un poco como Manolo ya me hace mejor. El pasado hemos hablado que está muy presente en la novela. Se ambienta en 2018, pero efectivamente hay una serie de flashbacks que, como comentabas, arrancan en el 85, pero se van también al 69, si no me equivoco, y va saltando en años. Ese pasado es un pasado que va a estar muy presente en el momento en el que se está desarrollando la trama principal. Ese es uno de los temas también importantes en esta novela y en otras de tus novelas. El pasado, lo que nos ocurre en el pasado que arrastramos al presente, y de vez en cuando ocurre que ese pasado te llama a la puerta y te aparece de golpe. Bueno, yo lo que creo, mira, lo primero que creo, y eso lo aprendí, lo sabía, pero lo ratifiqué cuando escribí Pasiones carnales, que son los amores de los reyes que cambiaron la historia de España y que va desde el siglo VIII hasta el siglo XX y que es un ejercicio de mirar dentro de nuestra propia historia. Lo que creo es que hay que mirar el pasado con los ojos del pasado. Es decir, cuando uno se asoma al pasado, tiene que darse cuenta de que no lo puede juzgar exactamente como juzga el presente, porque es un acto de soberbia. Lo que sí es cierto es que nosotros somos lo que somos por el lugar de donde venimos en el pasado. Y está muy bien conocer el pasado muchas veces para saber lo que tenemos que no repetir nunca, ¿no? Y es verdad que en ese pasado quedan muchos restos de nosotros mismos y a veces, en muchas circunstancias, luego vuelven, ¿no? Los psicólogos suelen decir que todo está en la infancia
El poeta hablaba de la infancia y casi encontraba solamente lo bueno. Rilke, ¿no? Pero realmente yo creo que en la infancia pasan muchas cosas abominables. En muchas infancias pasan muchas cosas abominables. Aunque no lo queramos saber, son muchos los niños del mundo que cada segundo sufren problemas, abusos y circunstancias terroríficas en distintos contextos y realmente muchas de las cosas que nos pasan en la infancia nos pasan factura después cuando somos mayores. Mira, yo una de las cosas que cuento es hablando del detective Roures. El detective Roures se llama Tony Roures, que es Antonio Robles. Mi padre se llamaba Antonio Robles y le llamaban Tony. Y mi padre no quería que yo fuera ni periodista ni escritora. Mi padre me dijo que si yo quería hacer la carrera de periodismo, que me la pagara yo. Y de hecho siempre estuvimos bastante enfrentados. En un momento de nuestra vida pasamos mucho tiempo sin hablarnos y hasta mi padre de pronto se puso malo, tenían que hacerle una operación y parecía que iba a ser una cosa muy sin importancia, pero mi madre me dijo que me reconciliara con él y yo, después de pensármelo mucho, al final fui a ver al hospital a mi padre y me reconcilié con él y entró en quirófano y no salió. No salió. Curiosamente, la gente que había por allí, los amigos de mi padre, me empezaron a decir, no sabes, esto fue, pues fíjate, yo estaba embarazada de mi hijo Luis, que tiene ahora 18 años, pues hace 19 años. Yo ya tenía una cierta trayectoria, digamos. Y todas esas personas me dijeron, no sabes lo orgulloso que estaba de ti tu padre. Y yo solo dije, me lo podía haber dicho alguna vez. El nombre del detective Roures no sé si es un homenaje o una colleja, porque es un personaje completa y radicalmente diferente a mi padre, que era muy práctico y le parecía que las cosas que no servían para algo concreto no tenían ningún interés. Pero al final lo lleva el nombre de mi padre. Pero el apellido marca carácter, porque al principio pensé, te confieso, porque no investigué antes, no me gusta leer sobre libros que voy a leer para evitar crearme prejuicios y que, algo que es bastante frecuente, te suelten pistas del libro que tienes que descubrir tú con su lectura. Bueno, pues pensé al principio que era un homenaje a Tony Ro y dije romano y pensé en el detective de Juan Madrid hasta que de repente pensando digo no pues, Robles y me fui al diccionario y digo Roble, lo que decía que parece que lleva el apellido perfecto y que imprime carácter porque el roble es un árbol fuerte, sólido, con cierto carácter y sobre todo es donde envejecen muy bien los buenos whiskies, los buenos rones, los buenos que a él le gusta, y los buenos vinos también, ¿no? Que a él le gusta también compartirlos. Pero hablamos del pasado y, bueno, la mayor parte no, todos los capítulos, en este libro sí, en los anteriores no, pero todos los capítulos empiezan con una frase, en los otros con un título, pero aquí eliges una frase literaria y esa frase tiene relación con lo que va a ocurrir. He apuntado que muchas de las frases que están relacionadas precisamente con el pasado. Y hay una que me llamó especialmente la atención, que no conocía y que guarda mucha relación con lo que acabas de decir. Dice, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, de William Faulkner, bueno, que también es creador de otro mundo imaginario, ¿no? El condado de nunca he sabido pronunciarlo. Yo le digo Yocatanagua. Yo creo que es Yocatanagua, pero vamos, seguro que por ahí alguien me corrige. Efectivamente. Y el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. Es ahí por lo que se nos escapa el presente de Flaubert. Eso es. Es que en realidad el pasado es parte de nosotros mismos. Si es que hay muchas personas, cuando tú te pones a hablar con una persona, muchas veces te das cuenta de que está anclada en el pasado y que todos esos anclajes de otros tiempos le impiden avanzar. El pasado y los secretos, que al principio en la introducción has hablado de ellos, pero que también son claves en esta novela y que están muy relacionados con ese pasado. En esta novela y en la vida, yo diría, porque que levanten la mano quien no tiene un secreto.
Yo creo que todos guardamos secretos grandes o pequeños y aparte que son indispensables. Todos tenemos que tener una parcela de nosotros mismos que sea exclusivamente nuestra. Pero con todo eso hay algunos secretos que nos pesan tanto que no nos dejan vivir. Y yo creo que las mujeres, muchas mujeres que han pasado por momentos muy desgraciados, tienen una colección de secretos guardada que les hace muchísimo daño. Y es precisamente por eso, porque ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que no se han atrevido a hablar. Secretos y silencios. Secretos también. y silencios. El otro día estaba en televisión y había una mujer a la que su pareja había intentado matar y finalmente no lo había conseguido, por suerte, y se había suicidado. Y había gente que la culpaba casi de que se hubiera suicidado. Al final la convertían a la víctima en la culpable, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad e incluso ahora se sienten culpables cuando sufren determinadas circunstancias, ¿no? Lo hemos visto. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las víctimas, por ejemplo, de violaciones? ¿No? Podemos ir a... Yo tengo en Lo que la primavera hace con los cerezos recogido el caso de Artemisia Gentileschi, que es una pintora extraordinaria, pues la de Susana y los viejos o la de Judith degollando a Holofernes, una pintora que llegaron a considerar a la altura de Buonarroti y era la primera mujer que denunció a su violador. Ella pintaba en el siglo XVII, que era también muy extraordinario. Fue al taller de su maestro, la violó y, curiosamente, ella, bajo ningún concepto, quiso dejar pasar esa historia y se empeñó en que le juzgaran y consiguió que le condenaran. Pero para ello tenía que declarar con una herramienta de tortura que le iban poniendo, que era como una cuerda con unos nudos, y mientras declaraba, tiraban de esos nudos y le iban rompiendo los dedos. Y así, solamente así, creían en su testimonio. Roures se describe a sí mismo, La mala suerte, como un tipo de 62 años con el pelo encanecido desde hace casi una década y las arrugas marcadas en la cara desde la juventud. Detective y sin fortuna personal, roto por los lados de tantas historias vividas, lleno de cicatrices y sin más futuro que el que sigue al instante presente. Roures se pregunta en más de una ocasión, pero también en Amada Carlota, aunque menos, pero se lo pregunta, ¿qué ha podido ver una mujer tan extraordinaria como Amada Carlota en él? Para haberse fijado en él cuando es una mujer, dice él, absolutamente excepcional, y él, pues, bueno, aunque es verdad que tiene éxito con las mujeres, pero se ve como extrañado de que se haya podido acercar a él o fijar en una mujer tan hermosa. Y yo le pregunto como mujer, ¿qué es lo que ven las mujeres en Tony Roures para verlo tan atractivo? Porque no es solo Carlota, sino que a lo largo de la serie... Todas mis amigas en general me suelen decir que haga el favor de buscarles un Roures. Y le digo, yo lo escribo, pero luego ya en la calle no sé dónde hay. ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres de Tony Roures? Vamos a ver, primero, hay que decir que la jueza Carlota Aguado es una mujer muy extraordinaria, que además en esta última novela de la saga, en Amada Carlota, le cede mucho protagonismo al detective Tony Roures, porque se convierte prácticamente en la protagonista de todo el relato. Es una jueza que es intachable como jueza, que además tiene mucho carácter, pero que luego en su vida personal hace lo que le da la gana y desde luego no está sujeta a ninguna convención, ni nadie la somete, ni nadie le dice tú pasa por aquí, porque ella hace exactamente lo que le dé la gana y hay mucha gente que le molesta. Es una mujer muy atractiva, una mujer morena, con ojos azules, muy alta, con un muy buenísimo aspecto, que además a Roures, como a todos los hombres cuando les gusta una mujer, o a todas las mujeres cuando les gusta un hombre, le parece mucho más, obviamente, porque eso es lo que pasa con el amor, ¿no? que nos hace multiplicar las gracias de aquella persona por la que sentimos algo. ¿Y qué es lo que encuentra Roures? Pues mira, yo creo que te lo explico muy rápidamente. Primero, Roures es adicto a la lealtad.
Yo creo que tener al lado a una persona leal es lo más extraordinario que se puede tener en la vida. Roures es un hombre culto, un hombre que le gusta leer. Y en la lectura, como te decía antes, se encuentran muchos argumentos para la seducción. A través de las palabras se ha seducido mucho a lo largo de toda la historia de la humanidad y tenemos grandes casos en la literatura. Roures, además, es un tipo que sabe ponerle la música adecuada a cualquier momento. De eso iba a preguntar también. Eso es absolutamente importante o definitivo, diría yo. En mi caso, definitivo. Y además de eso, Roures tiene algo imprescindible, que es que escucha. Y yo creo que escuchar es lo más sexy que puede haber. Yo siempre recomiendo a todas las personas que si quieren seducir a alguien, que lo escuchen. Porque cuando alguien te escucha, te vuelve único. Tú te sientes único. Tú te sientes de verdad alguien importante, alguien necesario, alguien que sirve para algo. Y Roures escucha, y escucha muy bien. Con lo cual, con todos estos mimbres, y luego, bueno, a mí es que me gusta ese tipo de hombre que bueno, que no es una belleza, pero sin embargo está delgado, está, lo siento porque ahora me dirán algunas, no, porque los fofisanos o porque es políticamente correcto y tal. Pues a mí me gusta que esté en buena forma física, él lo dice, que sigue haciendo sus flexiones y todo esto. O sea, es un tipo que tiene no un aspecto muy extraordinario, pero sí un muy buen aspecto que me parece más que suficiente con todo lo otro que he contado. Hay una cosa que me resulta muy curiosa, no sé si lo habrán dicho alguna vez, posiblemente. Una de las maneras que tienes de narrar, es a través de la introspección. Vamos conociendo los planteamientos, los pensamientos de los personajes, de muchos personajes, no solo de Roures, pero también de Roures. Y también vemos a otros personajes, voy a hablar de la parte masculina, de otros personajes masculinos que hablan con él. Me resulta muy curioso cómo ha conseguido expresar o hacer que el personaje piense, se desenvuelva y encuentre, efectivamente, como un hombre, estando el libro escrito por una mujer. O sea, hay muchos pasajes, te lo digo sinceramente, muchos pasajes de las novelas que digo, ¿cómo es posible porque a mí me resulta, creo que me resultaría, no lo he intentado, pero me resultaría muy complicado ponerme en la mente de una mujer para abordar según qué temas. Yo te cuento varias cosas. ¿Te han dicho esto una vez o qué? La primera es que cuando saqué a menos de 5 centímetros, recuerdo que estaba haciendo una presentación en Valladolid y el periodista que me lo presentaba, que era el jefe de cultura del periódico y de lo tal y todo esto, de pronto empezó y dice, es que las escenas de sexo, es que esto parece que está escrito por un hombre, me dijo. Y entonces yo le dije, es muy curioso, ¿por qué te parece que está escrito por un hombre? Porque es que es de verdad, es que resulta muy real. Y digo, pues fíjate qué curioso que yo sea capaz de escribir lo que siente y padece un hombre. A lo largo de la historia de la humanidad casi siempre han sido los hombres los que han escrito lo que sentíamos las mujeres. Y debo decir que muchas veces con muy poca fortuna. Muchas veces no estaban contando exactamente lo que tenían que contar de nuestros sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Para mí era un reto. Yo quise que mi detective fuera un tío, porque quería meterme en los zapatos de un hombre, en la cabeza de un hombre y en el cuerpo de un hombre. Y creo que mis personajes femeninos y masculinos se sienten en la piel de los hombres y de las mujeres que pasan por mis renglones. Y creo que eso tiene que ver, una vez más, con leer mucho, con observar mucho y con escuchar mucho. Es la única manera de poder contar con esa realidad, ¿no? Con esa verosimilitud. Que no eres el primero que me lo dice en general. Los hombres me dicen, esta novela es que parece escrita por un hombre. Me ha ocurrido efectivamente en determinados pasajes, en muchos pasajes, que me ha sorprendido esa capacidad de ponerte en la mente del hombre.
Y me está indicando, Vittorio, que vayamos terminando. Te voy a hacer una última pregunta, ya que estamos o dos últimas preguntas para terminar, ya que estamos, la primera estamos en la semana de las letras. Hemos hablado de la pasión que tiene Roures por los libros, que vive en una casa rodeado de libros. ¿Y de discos? Y de discos, de los discos hablamos también ahora, rápidamente. Se nota evidentemente, no solo en esta conversación, porque ya lo han manifestado expresamente, sino en lo que escribes, que has leído mucho y además has leído buena literatura. Las citas, los autores, coincido con casi todos los autores que citas como fuentes fundamentales de una buena cultura literaria. Yo te preguntaría, porque he visto además en alguna foto tuya que te han hecho en alguna entrevista, me he fijado incluso en las librerías de tu casa. Entonces, te pregunto, tú eres, y esto lo saco de la primera novela, ¿eres más bibliómana o bibliófila? Porque he visto que tienes libros antiguos, o ediciones antiguas en tu biblioteca. Eso revela también un gusto por el libro como objeto, ¿no? No solo la literatura que te ofrecen. Si te digo la verdad, al que le gusta más el libro como objeto es a mi marido. A mí me gustan más las historias que se cuentan. Y te explico por qué. Cuando yo era una niña en mi casa prácticamente no había libros. Había solamente libros bueno, había enciclopedias, había libros de derecho, había libros de economía y no había prácticamente nada más. Había 6 novelas quizás de mi madre que yo me leía y me volvía a leer. Y a mí cuando me daban la paga yo iba a las pilas estas del Corte Inglés y hacía me lo llevaba todo y luego me iba a las bibliotecas y arramplaba con lo que me llevaba a casa y algún libro llegué a no devolver. Lo robaba literalmente y decía, me lo quiero quedar porque este libro es para mí, y no lo devolvía y era, en fin, no se puede hacer eso, pero yo lo hacía de muy jovencita, ¿no? Entonces, para mí, el libro como objeto me daba igual que fuera un libro antiguo, un incunable, lo que fuera. Lo que necesitaba era leer. Meterme dentro de las historias. Y entonces, a mí me gustan los libros en papel. Me cuesta mucho trabajo leer en tablet, pero realmente me importa un bledo que el libro sea de tapa blanda o de tapa dura, que sea más o menos, que sea una edición hipercuidada o que sea una edición de bolsillo. Si tiene una letra buena, la que yo puedo leer bien y estoy a gusto, me importa menos. Esa es la verdad. Eso sí, en mi casa hay libros de todo tipo, hay libros de coleccionista y hay libros que son un horror, que me dice mi marido, porque hay algunas muy malas novelas que mi marido me está diciendo todo el rato, estas hay que tirarlas. Y lo que me cuesta tirar un libro, aunque sea malo. Y terminamos con otra, ya se nos ha hecho la hora, pero con otra característica muy propia de Roures, de la que has hablado antes, y que lo hace especial. Por lo menos no conozco otro detective, otro personaje que le dé tanta importancia como le da él a la música. Porque es verdad que continuamente está realizando citas literarias y está hablando de libros en sus novelas, pero si hay algo singular de él es cómo encuentra el disco o la canción concreta en el momento adecuado. ¿Y cómo explicas, pues eso es tuyo, eso no, cómo explicas ese disco, la situación, y siempre muy relacionado con lo que está ocurriendo o con lo que va a ocurrir? Bueno, me está poniéndose ya nervioso, Vittorio. Pues los discos, es muy fácil. El que tiene una colección de vinilos es mi marido y es mi asesor musical. Sabe mucho más de música que yo, pero sí que es cierto que nosotros probablemente en buena parte nos enamoramos porque a los dos nos gustaba la música. Bien. Voy a terminar con una sugerencia, porque de los 4 libros, en solo uno de ellos, hay una lista, hay una banda sonora. No, en todos. No, pero que por lo menos en la edición no viene reseñada detrás. Que es reseñada detrás viene solo la chica, la que nos supiste llamar. Efectivamente. Pero sin embargo hay una playlist de a menos de 5 centímetros. De la mala suerte no lo sé, no lo recuerdo. Y ahora acaban de subir la playlist de Amada Carlota también. Ah, muy bien. Pues está muy bien. Bueno, vamos a terminar, por supuesto, dándote las gracias por tu tiempo, dándole las gracias también, como es natural, a las personas que nos han acompañado esta noche y también a
a las personas de la Fundación Mediterráneo que nos han acogido y, por supuesto, a todo el personal del Libris. Voy a terminar con algo que es muy murciano, que es agradeciéndote con un detalle, con un regalo, pues esta es tierra de acogida y tierra de gente generosa. Y tengo 2 regalos para ti, 2 detalles, si quieres, y los puedes abrir aquí. Uno es para Toni Roures, me tienes que prometer que se lo vas a dar cuando vuelvas a Madrid. Por supuesto, ahora en cuanto le vea. Puedes abrirlo. Ábrelo, pues hay algo dentro de la caja. ¿Ves? Bueno. Una botella tienes que abrir la caja, no, eso no es significativo el envoltorio. A ver. Pues no sé, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Corto maltés! Eso es para que... ¡Corto maltés! Que se lleve su petaca de Ron Appleton, que no lo encuentra en todos los garitos que visita. Desde luego. Pero me tienes que prometer que se lo vas a dar. Se lo voy a dar. Le preguntaré. Corto maltés es que lleva un reloj de corto maltés, además. Efectivamente. Sí. Y este es para ti. Este es para mí. A ver. ¡Ay! Bueno, qué maravilla, pero bueno. Bueno, eso es una viñeta de uno de los álbumes, yo creo, mejores del Tintín d'Hergé, que es Las 7 bolas de cristal, es la llegada de Tintín a la estación de Montlisar, donde está el castillo del Capitán Haddock. Y Montlisar es una patria literaria, un lugar de esos a los que acudir en busca de reposo y de consuelo, sí. Como lo son otros muchos, el Bigatá de Camilleri, la Tierra Media de Tolkien, el 221B de Baker Street, que a ti te gusta también. O el Innisfree del Hombre Tranquilo de John Ford. Es una metáfora del hogar y de la ítaca cultural o literaria a la que acudir de vez en cuando. Pues muchas gracias, me hace una enorme ilusión y bueno, pues nada, he traído hoy aquí a Amada Carlota, que es el primer día que sale a la calle, o sea que ahora va a empezar un largo periplo y estoy deseando que llegue a las manos de mis lectores. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, a mí me ha parecido una fantástica novela y, como te he dicho antes, la que más me ha gustado de toda la serie. Muchísima suerte con ella y gracias por acompañarnos, Marta. Muchas gracias.